Sí, o sea, siempre había una suerte de interés más cercano a lo político de pronto, o a hacerse cargo de algunos temas desde el arte, cual me interesa también desde la creación. Y claro, o sea, callejeros porque trajo desde la instalación en calle, que es como instalar también siempre ha sido esculturas o figuras de escultura con papel maché generalmente porque es más liviano, sirve mejor para trabajarlo en calle que no sé, una pieza como esta que ya es arcilla o otro material, que quizás es justamente más ligado a un espacio de exhibición como tal, pero claro, el otro va más a un interés de hacerse cargo de ciertos aspectos, temas y trabajar también con, no sé, por la contingencia. Y claro, de repente igual pensando en que no solo el objetivo es aparecer en medios, sino que abordar estos asuntos y que pase lo que pase en el camino, pues, ¿sí? Como el rendimiento que esta obra tenga en calle. Pero ante todo igual es un trabajo más silencioso. En cuanto a proyección, igual me interesa seguir trabajando con obras de tipo instalación callejera. De hecho, pretendo ojalá retomar un poco eso porque claro, ahora igual está más en la línea de buscar lugares donde exhibir, pero la idea es no perder eso y a la vez también ser busquilla, estar, no sé, pues, viendo opciones donde postular, tanto a nivel de fondos como lugares de exhibición, pero idealmente trabajando para los dos aspectos o para ambos ámbitos. No, yo creo que claro, es como hacerse cargo del contexto en el que de partida convivo cotidianamente, a diario, que es la cultura popular, o por lo menos como local, que son los matinales, que son el espectáculo en sí, o obviamente que hay un interés hacia ese lugar, pues porque también lo reconozco como lugares comunes para casi todo el mundo, toda la gente que ve, o sea, uno va hasta un local a la hora que sea y de repente está una tele prendida, en la mañana también siempre se ven matinales, y claro, personajes que de pronto están metidos ahí, y no solamente en espectáculos, sino que también en lo que sería el espectáculo de lo político, como es el Piñera, o sea, el presidente, claro, la Pati Maldonado, o Pedro Engel, personajes, claro, que están en la retina porque uno los ve constantemente en televisión o en muchas partes, en diario. Pero eso, como lugares comunes, claro, hacerse cargo de eso mismo, lo que decía anteriormente, como el contexto local y, y pensar que uno, claro, no está exhibiendo acá sino exhibe para claro, la gente que está acá también. Sí, o sea, yo creo que igual hay oportunidades para solventar, por lo menos a veces hasta materiales, cosas muy sencillas, como postular a concursos, fondos. Lo que ahora por lo menos he estado intentando moverme es como hacia lugares en que, claro, igual haya una retribución económica, aunque sea algún tipo de premio o un fondo para hacer obra, porque claro, si no, igual es mucho más difícil contar con plata para hacer obras como constantemente, cuando igual no es tan barato. Bueno, el caso del maché es más barato, de hecho es re barato, por eso es como el ideal para trabajar en espacios callejeros, porque uno que es barato es rápido de hacer y es rápido y es liviano para trasladar. Pero, pero no, eso como, yo creo que eso es lo que decía antes, como ir de a poco buscando, ser busquilla también, como en lugares que incluso después podrían posibilitar hasta la venta de una obra, que eso ya es como posterior a que la obra ya está hecha, que por lo menos hasta ahora yo creo que ese es como el lugar desde donde busco, el lugar donde trabajar. Bueno, yo entré a la Universidad Católica a estudiar arte a los 18 años y es algo que venía pensando ya hace harto rato. Siempre dibujé un montón, pintaba, hacía manualidades, todas esas cosas que hacen como los niños que les gusta el arte. Nunca tomé cursos aparte del colegio, eso sí, pero me gustaba mucho el tema y siempre estaba como creando de alguna manera. Entonces, si bien esta era una opción, también estaba el tema de la literatura o el periodismo. Pensé en estudiar algo así, asociado a la filosofía, porque era un ramo que me gustaba mucho en el colegio. Como que en esa época estaba muy marcada como mi tendencia, digamos, humanista. O sea, tenía como filosofía, arte, literatura, todos esos ramos como 6, 5 a 7, y las ciencias era como 5. Entonces, en realidad estaba como bien claro que iba por ahí.
Ya en cuarto medio descubrí que estaba estética también, que es otra carrera, parte de la Facultad de Filosofía de la Católica, y por eso me interesó estudiar ahí, porque mi plan era entrar a artes visuales, pero eventualmente hacer las carreras paralelas, o cambiarme quizá. Pero en el momento dado me empezó a gustar tanto arte que seguí ahí nomás. Y en tercer año empecé a hacer las carreras paralelas con estética, que es algo que no todas las universidades tienen, y por eso también me interesó la malla de arte de la Católica, porque no necesariamente tenía que salir como grabadora o pintora, por ejemplo, sino que podía tomar recursos de distinto tipo, digamos. Y así también empecé en paralelo con el tema de la teoría. Bueno, en el área del arte siempre me dediqué más que nada a lo que es grabado y fotografía, y que es un poco lo que tiene que ver también esta obra de ahora. Y bueno, la teoría fue algo que empezó a desarrollarse ahí, y luego con el tiempo luego hice un magíster de teoría del arte en la Chile, que me titulé de hecho este año. Y he seguido en ambos, bueno, el arte lo dejé un poco de lado en realidad por harto tiempo, porque empecé a hacer clases y luego con el magíster me puse más bien como a publicar y cosas de ese tipo. Entonces en realidad no exponía hace como 3 años, yo creo. Y aquí vuelvo a aparecer entonces con esta obra. Bueno, el cruce con la teoría, la inquietud parte, como les decía, desde el colegio, porque sí, efectivamente me gustaba mucho la filosofía. Entonces por ahí descubrí, bueno, uno, que me gustaba eso, pero dos, siempre fui buena para escribir. Tenía facilidad con la escritura. Siempre me fue bien como en castellano, inglés, esos ramos. Entonces no quería dejarlo totalmente de lado, no quería como esto de dedicarme a hacer obra, pero lejos de leer o de escribir. Entonces, por ese lado me gustaba la teoría, pero además en la estética me interesaba particularmente porque efectivamente es una manera de complementar esto del hacer con el pensar, como decías tú. Darle una vuelta mayor al tema de la praxis artística y tener más referentes. Además yo hago clases, me gusta hablar del arte, enseñar, teorizar, me gusta mucho teorizar. Entonces, eso por una parte. Ahora, respecto a lo artístico, siento que la teoría, si bien por un lado te nutre y te da como mayor bagaje de conocimiento, por otro lado te limita un poco, porque uno se vuelve muy crítico, muy analítico, te empiezas a autojuzgar mucho, a autocriticar, a comparar con muchos artistas además. Entonces, en realidad, finalmente sientes que la obra queda un poco limitada o supeditada a la teoría. Entonces, yo creo que en gran parte dejé de crear un poco por eso, porque me sentí coartada con el tema teórico. Es rara esa complementación que por un lado te nutre y te potencia y por otro lado sientes que ya no pierdes esa cosa instintiva, por así decir, un poco romántica quizás, que creo que el arte conceptual ha eliminado en gran medida, pero no debiese perderse, porque si no, creo que la obra se vuelve muy rígida, muy dura, pierde un poco el sentido y al final el arte deja de ser arte y se vuelve pura teoría. Entonces en esa dicotomía estoy como un poco todo el tiempo y todavía viendo cómo solucionarlo en el fondo. Me acuerdo que tuve un encargo en dibujo con César Gabler y el encargo consistía como en buscar algo como que fuera de uno, no sé, como personal y que viniera desde antes, como en nuestra historia. Y desde eso agarré el ajedrez, entonces ya tenía el objeto con que trabajar, pero no sabía cómo representarlo o cómo hacerlo gráfico, más que sea tan obvio que dibujar una pieza de ajedrez. Entonces en eso, como justo en ese tiempo comencé a jugar ajedrez porque amigos míos curiosamente se interesaron en eso y comencé a jugar con ellos y simultáneamente con mi papá. Bueno, yo estudié arquitectura un tiempo, entonces desde ahí quedé con esa noción de tener una bitácora y en esa bitácora comencé a guardar, no sé, escribía las partidas de jaque mate, entonces ya tenía como un gran registro, no sé, de 50 partidas que haya jugado y luego desde eso como hacerme esa duda de cómo puedo representar ahora esto. Y ahí fue cuando se me ocurrió hacer una comparación con las ondas electromagnéticas, como ese espectro de luz visible,
y desde ahí asignarle a cada una, según el valor de la pieza, el valor de la onda transmitida. Entonces hice el juego igual, como no sé, la onda que más vale, que sería en este caso el violeta, que es la más fuerte, sería el peón, que es la pieza que menos vale en el juego. Entonces desde ahí comencé a hacer esa lógica, como ahí ya podía, en vez de dibujar un peón o dibujar un caballo, podía poner un cuadrado de color. Ah, claro, es que ahí, o sea, el dibujo era mucho más libre, ya como en penúltimo año de universidad. Entonces la manera de representarlo ya era más libre, podía ser pintura, podía ser un grabado o una intervención. Entonces la manera en que yo decidí fue a través de plumones en un principio, hasta luego ya llegar a distintas variaciones. Después tuve con masking tape de colores, como estos objetos prefabricados que contienen un color. Entonces así yo seguía como con esta idea de composiciones aleatorias que me daba, no sé, el mismo juego. Su finalidad como que no consistía en una composición que yo quisiera, sino que el mismo juego iba dando un resultado compositivo. Entonces, como ya tenía este lenguaje de traducción, empecé a buscar otros juegos para traducir, y en eso llego al Buscaminas, que no sé, pues, el mismo Buscaminas tiene los números, y ahí me mantengo en ese margen de 6, que es lo mismo del peón al rey, que son 6 piezas. Entonces los números ahora son los que son transformados a colores. Y las minas del Buscaminas, perdón, son los negros y así. Y luego hice con el Batalla Naval, y ahora en vez de números eran la cantidad de cuadrados que contiene el barco. O sea, si un barco tiene 6 cuadrados era la de mayor valor, a diferencia del que tiene 2 cuadrados. Entonces luego de eso comencé como ya tenía esto y empezar a variar con los materiales. Así, con masking tape, con fieltros y con lana. Entonces, eso más o menos. Fue más como seguir probando materiales, ya como en una variedad de materiales ya prefabricados, digamos, con un color condicionado. Ya yo poder elaborar mis colores y con eso jugar más yo. Más como de una paleta reducida a ampliar la paleta, entonces desde ahí me llamó la atención la pintura. Entonces ya tenía más yo control sobre la composición y los colores que agarrar cosas desde afuera. Entonces encontré que la pintura era un buen medio para lograr esto. Sí, no, igual admito que le tenía un poco de sangre en el ojo. No, pero es que una vez postulé a Balmaceda un taller que era de pintura retrato. Y no quedé. No quedé, de hecho fue como el último de la lista de espera. Y fue como, pues, igual quería participar. Y bueno, ahí fue con el primer acercamiento a Balmaceda. Pero de ahí, claro, o sea, amigos, amigas han hecho talleres acá. Nunca tuve la posibilidad, claro, de participar en uno, pero en cuanto a, por lo menos, lugar, no conocí tanto por el concurso universitario, que también tienen la posibilidad de haber participado como anteriormente. Y claro, y ahora la convocatoria la vi en internet me apareció, no sé, creo que no me acuerdo ya en dónde me apareció, pero también encontré interesante porque era quizá una convocatoria que a priori era más o menos lejana al trabajo que yo hacía, pero a la vez no, porque como están abiertos la convocatoria, que es el tercer ojo, posibilita que uno lo tome desde el lugar donde uno puede aportar también a esa convocatoria, que es claro, desde en este caso como cercano a lo que venía trabajando, como darle la vuelta, a no solamente irse como en el rollo máximo del tercer ojo, como muy introspectivo, sino que también trabajarlo desde la ironía o desde el humor. Bueno, Balmaceda joven sí, lo conocí hace mucho tiempo, había venido a la galería, nunca he tomado cursos aquí, eso sí, había venido pero no venía hace mucho tiempo y en realidad de la convocatoria me enteré por un amigo, artista justamente, que él me planteó que quería participar y de hecho una opción era participar juntos. Y finalmente, no me acuerdo yo en qué estaba en ese momento, pero él se atrasó, no nos organizamos bien y a último minuto decidí postular yo sola. Y no tenía claridad con qué obra iba a participar, porque en realidad mi plan inicial era otro. Pero finalmente, y dado el título de la convocatoria, decidí retomar esta obra, que era parte de una producción que ya venía desarrollándose en tiempos de la universidad, o sea, hace casi
8 o 10 años atrás, y que tenía que ver justamente con el tema de la espiritualidad, la meditación y formas de visualizar el mantra. Porque yo en aquellos años hacía mucho yoga, yoga kundalini, y eso fue una gran inspiración para hacer este tipo de obras, que eran en el fondo diferentes maneras de materializar la experiencia un poco meditativa. Y esta fue una de las primeras, de hecho, que hice. Entonces, esta obra en sí, que está rehecha ahora en el 2019, podríamos decir que es una evolución de esta primera obra, que se llamaba Om, de hecho, porque está inspirada en el mantra Om, y que hice creo que el año 2010. De hecho, la expuse en algún momento en la Universidad de Chile. Y esa obra era semejante a esta, también el tema de los módulos que se expandían y reiteraban, pero era más pequeña. Eran muchos menos módulos y no tenía la parte del sonido, que eso es algo que yo después rehice y que voy a incorporar ahora. Físicamente no conocía la galería, pero sí conocía bueno, mi cuñado ganó el Balmaceda de Arte Joven, y en la Universidad de Finisterra están estos flyers del concurso universitario. Y luego yo en la web, buscando concursos para postular, encontré este Tercer Ojo y decidí postular. Ya más bien como para tener la experiencia de empezar a postular, de cómo se maneja esto, y encantado de poder exponer, o sea, como esa experiencia que iba dando se va refrescando cada vez más y cada vez es una experiencia nueva, digamos. Entonces, más bien eso.